¿Sabía usted que este lugar se llamó La Concepción y que está bajo el patronazgo de la Inmaculada Concepción de María? Nos referimos al distrito quinto del cantón de San José, hoy llamado Zapote, el cual limita al norte con San Pedro, al sur con San Francisco de los Ríos, al este con Curridabat y al oeste con el distrito central de San José. Este distrito lo conforman diversos barrios que deben su nombre a diferentes y particulares circunstancias, unos por ser tierras de los principales del lugar, otros por agradecimiento como el barrio llamado Moreno Cañas, y más recientemente algunas urbanizaciones que reciben el nombre de sus constructoras, como Imbu, Los Abogados y Las Luisas, entre otros. El barrio que actualmente conocemos con el nombre de Quesada Durán es fuente de múltiples anécdotas, así como de diferentes versiones sobre su creación. Entre las anécdotas encontramos que a algunos sitios del barrio se les conocía como Resbalón y Cantarranas. Se dice que el mote de Resbalón obedecía a la gran cantidad de barro que había en una lomita, ubicada detrás de donde actualmente están los laboratorios Luz. Los transeúntes se resbalaban y caían al suelo, llenándose de barro. Actualmente existe en ese lugar una cantina y una pulpería que conservan el nombre. Lo de Cantarranas se dio a la gran cantidad de agua empozada y lodosa que hacía óptimo el sitio para que las ranas habitaran a gusto y en las noches dieran conciertos a los pobladores. Unos cuentan que existían dos grandes propiedades del señor David Quesada Durán, cruzadas por una calle, buenas para construir una vecindad. Quesada las vendió a don Harold Bichols a un precio muy barato, por lo que en agradecimiento Bichols le puso el nombre de Quesada Durán. Otra versión señala que la propiedad fue ocupada por personas de bajos recursos. Viendo esto, don David decidió donar las tierras para que estas personas construyeran sus casas. La gente aquí de Zapote sí es buena, aquí es un barrio muy sano, es un barrio así sano, sí, no hay delincuencia, porque aquí es un barrio que cualquiera puede andar aquí confianza en este barrio, así, en cualquier hora de la noche, aquí no hay gente, y si hay daños, vienen de afuera, de otros lados, a perjudicar aquí más bien la gente de aquí. Con mucha prosperidad, porque es decir, en ese tiempo que nosotros nos vinimos a vivir aquí, no había todo este barrio como está ahora bonito, ¿verdad? Sino que no había calle, era un trillo, ¿verdad? Y era pues mucho barro y todas esas cosas, ¿verdad? Entonces había pues mucho problema, ¿verdad? Para salir a los buses y todo, no habían buses ni nada. En cambio ahora pues todo está de lo más bonito, ¿verdad? ¿Cómo es la gente? Este barrio es muy limpio, un barrio muy tranquilo, la gente es muy amable. En fin, todos vivimos como en una comunidad muy querida, ¿verdad? Los zapoteños han sido invadidos por grandes empresas que vienen a sumarse a los pequeños negocios, lo que ha provocado la desaparición del antiguo paisaje que contaba con gran cantidad de potreros, cafetales y antiguos edificios. Como consecuencia de lo anterior, se han perdido los antiguos oficios y ocupaciones para dar paso a la especialización del mundo moderno. En la actualidad, Zapote cuenta con algunos importantes centros educativos, públicos y privados. Los centros del estado son Liceo Rodrigo Facio, Escuela Napoleón Quesada,
y entre los privados están el Salesiano Don Bosco y el Rosario. Los habitantes del lugar dan diferentes versiones acerca del cambio en el nombre. Para algunos se debe a que en el lugar existían gran cantidad de árboles de zapote. Para otros, los viajeros encargados de transportar legumbres de Cartago a San José tenían como punto de descanso un árbol de zapote, ubicado donde hoy se encuentra la bomba Shell. Según esta historia, la gente de Cartago se reunía con viajeros de Curridabat, Patarrá, San Pedro, San Antonio y de otros lugares para descansar y almorzar. De acuerdo a estas versiones, Zapote nació como un poblado producto de la intersección de caminos y personas que pasaban por el lugar. De ahí que la gente decía, vamos al Zapote, por lo que el nombre tendió a perdurar hasta el día de hoy. Sin importar el lugar y la cantidad de árboles de zapotes existente, la tradición oral permite constatar cómo, desde sus inicios, el distrito de Zapotes fue una especie de escala obligada para muchos viajeros. El único vestigio del nombre original es la consagración de la parroquia de la Inmaculada Concepción de María. Desgraciadamente, esto ha ido desapareciendo poco a poco. Las famosas fiestas del 8 de diciembre de la Inmaculada Concepción han sido sustituidas por las fiestas josefinas. Los hallazgos arqueológicos presentes en las zonas aledañas hacen suponer que en la época anterior a la llegada de los españoles, este lugar perteneció al cacicazgo de Curridabat. En un inicio la población se agrupó en pequeños caseríos de mestizos. No obstante, la composición social y la importancia del lugar fueron variando. Zapote rápidamente formó parte de las vías de comunicación que unían a Cartago con San José. El asentamiento y fundación de Zapote se hizo en los alrededores del actual templo parroquial. En esos años la iglesia consistía en una pequeña ermita sometida al control pastoral de otras parroquias. A partir de esa ermita se marcaron 100 varas a su alrededor, donde se instalaron 16 casas de adobe, una pulpería y una fuente pública de agua potable, donde la gente recogía el agua de uso diario. Las relaciones de los zapoteños con sus vecinos inmediatos fueron difíciles, ya que eran muy celosos con las mujeres de su pueblo. Por otro lado, en un inicio la población se llamó La Concepción y por tener como patrona a la Inmaculada Concepción, las poblaciones vecinas le decían a los zapoteños conchos. Pero estos a su vez denominaban cholos a los curridabatenses por sus raíces indígenas, mojones a los de San Pedro porque originalmente se llamaba San Pedro del Mojón, panchos a los de San Francisco de los Ríos y huechos a los vecinos de San José. Ellos tenían mucho de originalidad, principalmente en los trajes típicos. Las damas usaban enaguas largas, pañuelones, los hombres con chaquetón y con sombrero. No se veía eso que hay ahora de fantasía folclórica, porque esos inventos de ahora, antiguamente no, eran legítimos. Todos los trajes que ellos usaban y todo eso era una cosa que ellos lo sabían positivamente que eran auténticos, casi toda la gente descalza, muy sanos. Y otra cosa que ellos tenían era que de una casa a otra habían grandes distancias, como 500 metros o tal vez más, porque ellos no podían seguir haciendo eso de pared por medio o casas muy modernas, no. Todos eran hacendados principalmente y de grandes familias. Cuando alguno se casaba le daban casa y terrenos para que fuera a vivir y criar a su familia. No habían barriadas, esto era un caserío. Ese era el Zapote antiguo, un caserío. La actividad económica predominante era la siembra y recolección de café. Además existían cantinas, pulperías, ganadería y terrenos dedicados a otros cultivos. En este ámbito la división del trabajo era por sexo. Así, los hombres realizaban los siguientes oficios: cantineros, comerciantes, jornaleros, carretoneros, ganaderos y agricultores. Además habían algunos zapateros que generalmente trabajaban en su propia casa. Se cuenta que un gran zapatero, don Carlos Hernández Benavides, no quería venirse a este lugar porque toda la gente andaba descalza.
Sin embargo, apenas llegó, se dedicó a esa labor, calzando a muchos zapoteños. Mientras los hombres se dedicaban a estas tareas, las mujeres laboraban en los solares o patios. Ahí sembraban tomates, chiles, culantro y apio y tenían que dedicarse al trabajo tradicional del hogar. Otras también ordeñaban vacas, hacían tamales, tortillas o cualquier otro producto para la venta. Asimismo, la mujer se dedicaba a los oficios de nodriza, partera y sobadora. Mi mamá era una persona de hogar, ¿verdad? Una ama de casa, ¿verdad? De oficios domésticos. Siempre vestía de hábito de la Virgen del Carmen. Y después ella sabía mucho de todas las cosas, pongamos, de medicinas, de hierbas, para el estómago, ¿verdad? Y es decir, trajo miles de niños al mundo, ¿verdad? Y unos muchas veces iba en el día, ¿verdad? Otras veces en las tardes, por las noches, en las madrugadas, venían a llevarla, ¿verdad? Para que fuera a traer los bebés. Y luego sabía también de torceduras, de lisiones, de quebraduras, de todas esas cosas, ¿verdad? Los pobladores sabían la importancia que tenía la instrucción para sus hijos, así que desde 1820, las memorias de la municipalidad demuestran la preocupación por contratar un maestro para el lugar. Para 1886, cuando fue promulgada la Ley General de Educación, se incluyó a la comunidad como un distrito escolar. Las primeras lecciones se iniciaron ese mismo año, en donde actualmente se encuentra la cantina La Pacífica. El edificio necesario para la enseñanza fue construido por la Junta de Desarrollo de Zapote. Don José Obando era el presidente de dicha junta, y él, como amigo del presidente de la República, Rafael Iglesias, consiguió la gestión de la compra y construcción del edificio escolar, así que le pusieron su nombre a la institución. En 1887 se registran dos escuelas, una de mujeres y otra de hombres. Estas se ubicaron en un mismo local. En esos primeros años estaba constituida por solo 3 aulas. Las maestras eran muy jóvenes. Por ejemplo, la directora de la escuela de mujeres tenía apenas 18 años y 3 de ejercer la profesión. En los años 20, el profesor Napoleón Quesada colaboró con la educación del distrito y la prosperidad de la escuela, por lo cual, en homenaje a su labor, le pusieron su nombre al centro educativo, nombre que conserva en la actualidad. En el aspecto religioso, las procesiones de Zapote eran las más vistosas de San José. La Semana Santa era para los habitantes de este lugar un tiempo de reflexión y mucho respeto. Toda la gente participaba de las actividades que se hacían. Era obligación de todo feligrés no hablar duro, los niños no podían jugar y los adultos ayunaban. La Semana Mayor comenzaba desde el lunes. Al frente de la iglesia se reventaban bombetas, seguidas del sonar de campanas que anunciaban el inicio del rosario. El domingo de Resurrección, además de celebrar la fiesta de la Pascua, todos los zapoteños asistían al evento del año, la quema del Judas. Este personaje era construido con trapos viejos, mas esto no era lo que llamaba la atención, sino la presentación del testamento de Judas. Las Semanas Santas de Zapote eran famosas porque dicen que toda la gente de San José venía porque las hacían en vivo. Y el padre Borges, que era el obispo, él venía para acá, para Zapote, a las fiestas porque eran famosas y a él le gustaba mucho. Entonces dicen que más bien él fomentaba que se hicieran ese tipo de actividades en Zapote. Y bueno, hacían todas las representaciones en vivo y también al final de cada Semana Santa hacían el Judas, que eso lo hacía un señor que digamos el testamento lo hacía durante todo el año un señor que se llamaba José María Rojas, y entonces él andaba viendo qué le pasaba a cada persona para que al final entonces el Judas le dejara a esa persona pues ese recuerdo, digamos, y bueno, el problema es que al final casi siempre lo del Judas terminaba en un pleito porque la gente se enojaba, ¿verdad? Se enojaba de todas las cosas que le dejaba el Judas, ¿verdad?
Contaban que mi abuelito andaba con unos pantalones muy flojos y entonces el Judas le dejó una faja. Sí. Y así muchas otras historias de personas, ¿verdad? Otros, no sé cómo sería que pasaban y recogían las cosas a la casa y al final, digamos, una banca o un banco o algún trasto y al final todo eso quedaba en la plaza de Zapote. Eso sí, entonces la gente tenía que pasar a recogerlos. Los niños en ese tiempo se entretenían inventando juegos, más que todo para probar la fuerza y la inteligencia. Cuando estábamos chiquillos jugábamos quedó, jugábamos escondido, prendas, y jugábamos Antón Firulero, que también era de prendas. Esos eran los juegos de nosotros, y pues todo esto que era una finca, un potrero grande, entonces jugábamos con bicicletas que nos tirábamos desde arriba hasta llegar al puente, porque la propiedad llegaba hasta el puente. Y eso sí, todos los vecinos se venían a jugar acá y los primos míos que vivían en la plaza, todos se venían a jugar acá con nosotros porque como el potrero, esto era un potrero inmenso, ¿verdad? Entonces había mucha posibilidad para jugar. También en ese río, como el río estaba limpio, entonces ahí aprendimos a nadar todos. Con los hermanos mayores lo tiraban a uno a que viera a ver cómo salía. Y entonces ahí aprendimos, ¿sí? Y habían unas pocillas y especialmente pues era eso, que era limpio, inclusive los hermanos mayores iban a pescar en él, ¿verdad? Había barbudos y ellos hacían balsas, entonces al principio nos tiraban en esas balsas, ¿verdad? Y se desarmaban en una de las piedras, pero ahí íbamos nosotros y ahí aprendimos a nadar. También, digamos, bueno, ese río formó mucho parte de nuestra vida, ¿verdad? Porque mi mamá, digamos, mi papá tuvo un accidente, él se dedicaba a la música, pero también trabajaba en construcción. Y entonces él se cortó una mano y antes pues no había ninguna garantía social, no había seguro. Entonces simplemente ya dejaba de ganar y nada, ¿verdad? Y éramos ese montón porque nosotros fuimos 13. Y yo me imagino, o no sé, cuando él se cortó la mano, si ya yo había nacido y si no estábamos muy chiquillos, algunos todavía. Y entonces no había dinero que entrar a la casa. Entonces mi mamá tuvo que ponerse a lavar ropa. Y ahí en ese río, entonces ella lavaba y los demás jugaban, los chiquillos, ¿verdad? Que uno no se explica cómo no se ahogaron porque era hondo. Los hombres y mujeres del Zapote de antaño fueron los forjadores de lo que vemos hoy. De ahí la importancia de conocer sus vivencias y preservarlas para construir un futuro mejor.